Fíjense que en general, si vemos lo que opinan tanto los expertos en la materia como los funcionarios, coincidimos en general en los diagnósticos. O sea, todos identificamos más o menos los mismos problemas. El tema es cuando queremos plantear el camino a seguir o las soluciones adecuadas, y ahí es donde aparecen las ideas diferentes. Es un tema que en realidad no es de una especialidad. O sea, el problema urbano, las soluciones a los problemas urbanos no vienen de los arquitectos o de los planificadores urbanistas. Es un problema que, disculpen, estoy con una alergia. Sí, todos estamos igual. Es un problema que tiene mucho que ver con la economía, por ejemplo. Porque una ciudad, en su crecimiento, depende mucho de cómo se sustenta desde el punto de vista económico. Ustedes saben que la ciudad para crecer necesita obras, necesita vialidad, necesita infraestructura, claro, las calles, las avenidas. Eso sale dinero, no solo construirlo, sino mantenerlo en el tiempo. O sea que necesita contribuyentes, básicamente. Claro. Entonces, cuando hablamos de una ciudad tan extendida como es el caso de Corrientes, y lo mismo podríamos decir de Resistencia, porque es exactamente la misma situación, estamos hablando de una ciudad muy extendida en superficie, pero con pocos contribuyentes para sostenerla. Arquitecta, y a la hora o sea, vimos que en estos últimos años Corrientes se ha ido expandiendo y cada vez, o sea, zonas más rurales. ¿Qué se tiene en cuenta a la hora de planificar la construcción de las viviendas? Bueno, fíjense que nosotros en Corrientes tenemos un código de planeamiento urbano. Es antiguo, digamos, a principios de los 80. Sí. El código es un cuerpo normativo que regula el crecimiento de la ciudad. O sea, uno de los elementos más importantes que tiene un código de planeamiento es justamente una zonificación, donde dice, hasta acá llega el área urbana y de acá es el área de crecimiento y esta otra es el área rural. Lo que pasa es que en diferentes momentos, al no haber disponible tierra suficiente dentro del área urbana definida como área urbana en el código, se ha corrido ese límite. O sea, se han construido sobre todo grupos de viviendas, porque son esos grupos de viviendas los que vemos fuera del área urbana, sí, en el área rural. O sea, y ahí viene la pregunta, ¿por qué se hizo? ¿Cómo puede ser si vemos que dentro de la ciudad hay grandes vacíos, como por ejemplo el ex aeroclub? Así es. Habiendo un ex aeroclub, ¿por qué llevamos 500 viviendas al Pirayuí? Digamos, bueno, el tema es que si bien en los análisis lo identificamos, a veces las gestiones municipales no tienen herramientas. Por ejemplo, uno dice, ¿cómo puede ser que esté un espacio vacío durante 30 años sin abrir las calles? Bueno, hay cuestiones legales, claro, que frisan, por llamarlo de alguna manera, que paralizan esos vacíos. Hay cuestiones legales que impiden que los municipios o las gestiones actúen, porque empiezan, digamos, de ahí venía el tema del no solo lo económico, sino me faltó decir que lo importante también es el marco legal y jurídico de las cuestiones. Por eso a veces nos asombramos de ciudades de otros países, como Brasil, como Colombia, para no ir a Europa, digamos. Claro, tienen unas leyes de suelo que amparan a las gestiones o le permiten a las gestiones actuar. Y acá en la Argentina el sistema de los derechos reales es una cuestión bastante... Sí, que engorrosa, sí. Y aparte, como bien decía, imagino que el funcionario, el político, tiene que dar soluciones urgentes, no puede esperar, y bueno, lamentablemente vamos a tener que hacer viviendas, no es lo mejor, y bueno, y así se va, ¿no? Como dice, bien decía, un terreno que hace no sé cuántos años que está allí, que no sé, porque la verdad que podría ser un pulmón de la ciudad. Frente al escenario que tenemos, ¿cómo se puede hacer para tratar de mejorar la calidad de vida en todo lo que esto significa, ¿no? de los ciudadanos fundamentalmente, con lo que tenemos? Sí, yo creo que capacidad técnica hay en general, tanto en la universidad como en las gestiones. O sea, yo he tenido experiencia en diferentes niveles de gestión y creo que nuestro problema no es la ausencia de técnicos capacitados. Yo creo que técnicos capacitados hay. Creo que también hay buenas intenciones
de las gestiones en general y de los políticos. Y hablo en general porque independientemente de las ideologías, de los partidos y de las posturas, todos queremos que la ciudad progrese y mejore, digamos. Eso me parece claro, que es un sentimiento común, digamos. Desde el punto de vista técnico, la manera de optimizar la ciudad es densificarla. Densificarla quiere decir lograr ocupar los espacios vacíos y definir, porque por ahí se entiende densificar como que vamos a llenar de edificios la ciudad, y no es la idea. Hay áreas que están preparadas para los edificios y hay áreas que no, que conviene que sean de media o baja densidad. Pero fíjense, por ejemplo, una ciudad que fue ejemplo y que sigue siendo Curitiba en Brasil. Curitiba. No, la habrán escuchado porque es como el paradigma. Sí. Claro, ellos pensaron, primero que fue un proceso de muchos años, de pensar la ciudad y de ejecutarla. Y lo hicieron también con mucha participación de la ciudadanía, porque la ciudadanía cuando no se involucra, no entiende, claro, porque a veces hay que resignar algunas cosas por el bien común, digamos. Para vivir en sociedad es básicamente eso, si queremos que funcione. En ese caso, por ejemplo, ellos lograron una propuesta de ciudad donde lo que hicieron fue armar buenos ejes importantes, viales, avenidas importantes, donde funcionan los ejes principales de transporte también. Entonces, en vez de una estructura de ciudad, si ustedes se fijan cómo es Corrientes, que tiene un centro muy denso y en el centro se están concentrando justamente todos los edificios, sí. Lo que hicieron fue una estrategia de edificios a lo largo de todos esos ejes viales. Entonces si vos vivís en los ejes viales, vivís en edificios. Ahí tenés todo, comercio en los basamentos, pasan todas las líneas de transporte. 2 cuadras adentro puedes vivir en un barrio. También pasa en Buenos Aires, si lo miramos así, es otra escala, por supuesto, claro. No podemos comparar. Pero ¿eso qué quiere decir? Que hay que darle también a las gestiones algunas capacidades de decisión. O sea, acá es muy difícil porque cambiar hasta la normativa que necesitaría la ciudad para poder hacer algunos cambios en la estructura y lograr que sea más igualitaria, o sea, que la gente tenga acceso más parejo a los servicios, a los espacios verdes, requiere herramientas. Y yo creo que hoy el municipio no tiene esas herramientas jurídicas, legales y económicas, digamos, para hacerlo. El tema, recién tocó, el tema de los edificios, que la verdad que es cada vez, todo el tiempo, ¿no? Sí. Están apareciendo, se están construyendo. Urbanísticamente, que está bien que si sea, vamos a ir a una ciudad en el centro prácticamente con edificios, en su mayoría. Sí, no es ni bueno ni malo per se, digamos. Los edificios son una estrategia de densificación de la ciudad que yo la veo positiva. Uh-huh. Lo que no veo bien es que, por ejemplo, se construya un edificio en un lote de 10 metros. El edificio necesita, para su buen funcionamiento, para que sea totalmente, ¿cómo diríamos? Para que funcional. Pueda convivir, sí, funcional y pueda convivir con los otros, porque vos imagínate que si tenés un paredón al lado de otro paredón, como está pasando en algunos barrios, es un barrio que baja la calidad de vida de sus habitantes, porque no entra el sol, no circulan los vientos. En una ciudad con este clima eso es bastante terrible, digamos. Entonces, por ejemplo, una medida sería no impedir los edificios, pero sí que se hagan en terrenos grandes. O sea, sí, no podemos pretender que en un terreno que estaba una casita unifamiliar, una vivienda unifamiliar, de repente claro. Venga un edificio independiente, o sea, eso independientemente del colapso que le provoca a la red eléctrica, al agua y demás, que todos los que viven en zonas donde se están edificando edificios lo saben. ¿Cómo impacta? Sí, claro. Sí, cómo impacta, porque de repente empiezan a tener problemas con la provisión de los servicios. O sea, yo creo que, por ejemplo, si se limitara la construcción de edificios a lotes más grandes, sería un avance, para empezar. Eso haría un poco más lento el proceso, porque de ahí vendría, bueno, en el centro, ¿qué lotes grandes quedan? No son muchos.
podría, por ejemplo, significar que tengan que unificar propiedades para hacer un edificio, lo cual sería bueno, compren 2 lotes, digamos, y planteen un edificio, sí, de gran altura, todo, pero con un lote grande, donde tengan perímetro libre, donde tengan espacio para los estacionamientos, porque ese es el otro problema. O sea, vienen los edificios y después no tienen espacio donde estacionar los autos, la gente. Y si ustedes ven el centro es un caos por ese tema también. Exactamente. Y sobre el proyecto de Santa Catalina, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, el proyecto no lo conozco en detalle, vi la presentación. Bueno, de movida me parece una buena iniciativa que se planifique en un mediano y un largo plazo. O sea, de movida el hecho de que se piense en Santa Catalina y que se la planifique me parece bien, sin conocer bien en detalle el proyecto. Fíjense que, por ejemplo, esa área que se destina de Santa Catalina a los Procrear solucionó un tema inmediato. No sé si ustedes se enteraron lo que pasó en Resistencia con la gente de Procrear. Salieron muchos beneficios, casi 700 beneficiados por el crédito Procrear de esa línea que tienen que comprar terrenos, que te dan hasta creo que 120.000 pesos, una cosa así, para comprar el terreno. La gente, sabiendo que estaba en ese sorteo, ya buscó los terrenos y había terrenos de 100, 120.000. Cuando son adjudicados, esa gran masa de beneficiarios, automáticamente suben todos los terrenos. Entonces estamos a meses de que han sido adjudicados y la gente no puede comprar los terrenos. Tuvieron que armar una asociación civil, ver a ver si compran en bloque, hacen una especie de barrio Procrear, digamos, para ver cómo solucionar. Y todavía siguen sin solucionar el problema. Entonces, por ejemplo, acá en Corrientes eso no pasó, porque al tener ese banco de tierra municipal, eso, por ejemplo, se canalizó. Claro. O sea que, se evitó la especulación. Se evitó, porque ahí vamos a lo siguiente, o sea, todo ese tema de que cada vez haya que ir más lejos es por los altos valores de la tierra. O sea, fíjense que no solo están saliendo del centro cada vez más, sino que están yendo a Santa Ana a vivir mucha gente, o a Riachuelo, toda la zona de Riachuelo, todo entre el entorno de los 15 y 20 kilómetros de Corrientes. ¿Por qué? Porque los valores de la tierra son astronómicos. ¿Cómo se imagina la ciudad de Corrientes de acá a 20, 30, 40 años? Con este crecimiento asimétrico, desmedido, caótico en algunos casos, sin por ahora alguna política visible en lo urbanístico. ¿Vamos a por este camino? ¿O usted dice, no, en algún momento habrá que replantearse porque ya no vamos a poder ni llegar al centro, no vamos a tener, va a ser complicado, o salir o llegar? No, yo tengo que ser optimista, soy docente, imagínate que siempre tengo que apuntar a que vamos a solucionar los problemas. No, yo creo que 2 cosas son importantes para solucionar. Una es que definitivamente nos veamos en relación con Resistencia. Para mí eso es muy importante. Fíjense que se hablaba en el Consejo Deliberante ayer o antes de ayer del tema del segundo puente. Una gran parte de los problemas tiene que ver con esta relación que tenemos con el puente. Exactamente. O sea, no solo a nivel provincial, sino es un tráfico urbano diario. Yo que trabajo justamente en la UNE en Resistencia, el movimiento de personas es impresionante y realmente estamos funcionando como un conurbano económicamente, Resistencia y Corrientes. Y lo que yo he visto además en otros casos es que si bien somos una ciudad bastante grande, todavía somos una ciudad pequeña en muchos sentidos. Con Resistencia, si sumamos, digamos, toda la población que vivimos y trabajamos en toda esta área, Gran Corrientes y Gran Resistencia, llegamos aproximadamente al 1.000.000 de habitantes, que es una masa de población que, digamos, nos permitiría solucionar muchos problemas. Por ejemplo, porque todas las soluciones de los problemas tienen que tener sustentabilidad económica. Digamos, por ejemplo, decimos, hay que tratar la basura, los residuos sólidos urbanos. Bueno, eso necesita escala, porque si no es un sistema que nos cierra. O sea, un conglomerado de 1.000.000 de personas puede solucionar su tema del tratamiento de residuos sólidos urbanos. El tema de los parques industriales, de las áreas especiales, o sea, hace falta tener un parque industrial en el área metropolitana de Resistencia, otro en Corrientes,
¿cómo podríamos hacer para vincular las actividades, las áreas económicas? Por ejemplo, la provisión de alimentos frescos de las dos ciudades. Fíjense que todo lo que sea huerta, granja y demás, que se da en el entorno de la ciudad y que debería alimentar a la ciudad, está en crisis ahora. ¿Por qué? Porque emprendimientos residenciales están avanzando sobre tierras productivas. Las tierras productivas que antes tenían ese fin, ahora están con urbanizaciones, con conjuntos como en la zona de Santa. Pasa lo mismo en el área de Resistencia, de Colonia Benítez, sí, toda el área. Y no es bueno eso, porque la ciudad debería tener su área de abastecimiento próxima, para que sea viable económicamente para nosotros, que no tengan que traer la fruta y las verduras de otro lugar. Por eso, y aunque parezca que no tiene mucho que ver con lo urbano, tiene todo que ver con lo urbano, porque nuestra calidad de vida no es solo los edificios, el espacio verde, sino también lo que comemos, que es muy importante. Por eso todo ese tema de tratar de vincular a los productores con la gente, todo es buenísimo. O sea, mantener el área productiva diaria de Corrientes y de Resistencia es un tema que es importante, aunque no parezca relacionado con lo urbano, digamos, es también un problema. Es decir, que si bien es cierto que somos muchos, todavía la cantidad se puede manejar, se puede manejar, se puede organizar y planificar, ¿sí? Con las políticas adecuadas, teniendo en cuenta, bueno, todas las cuestiones que hacen a la calidad de vida, ¿no? Más allá de lo urbano, o sea, tienen mucho trabajo. Sí, nosotros y los otros especialistas, porque claro. El otro tema es que, fíjate, nos falta, por ejemplo, el derecho urbanístico, que es toda una rama que te facilitaría tener esos marcos, tiene muy poco desarrollo. Por ejemplo, en la zona no tenemos muchos especialistas en derecho urbanístico que nos asistan en todos estos aspectos, igual que lo de la economía urbana. ¿Entendés? Es un trabajo interdisciplinario, en realidad. Por ahí nos achacan a los arquitectos y planificadores el tema, pero en realidad por ahí, sí, por ahí lo que tiene unos componentes económicos y legales muy poderosos que los dejamos un poco de lado. Así que yo creo que sí, mi visión es positiva y creo que es posible. Hay que involucrar más a la universidad, claro. Sí. Más participación ciudadana también para que se entiendan los problemas. Por ahí la gente quiere las soluciones y protesta, y me parece bárbaro que proteste por lo que son sus derechos, pero también tenemos que involucrarnos más por nuestra ciudad y participar también en las problemáticas. Arquitecta, muchísimas gracias por la visita. La verdad, estamos más tranquilos, porque la verdad por ahí vemos la ciudad, miramos que los edificios, todo eso, ay, para hacia dónde vamos, no hay que reclamar un poquito. Y hay que reclamar. Nada es tan grave también, como parece. Sí, no, nada es tan grave. Nada es tan grave, somos extremistas, nosotros vamos del éxito a la derrota sin escala. Sin escala, tal cual. Muchísimas gracias por la visita. Gracias a ustedes por la invitación.